Nosotros somos de la clase de Aprendizaje y Conducta con el profesor Claudio Barrales y hoy les hablaremos sobre el libro Principios de Aprendizaje y Conducta, capítulo 1, Introducción. Nosotros somos... Hola, mi nombre es Oscar Carvajal. Hola, mi nombre es Antonia Castro. Hola, mi nombre es Montserrat Espinosa. Hola, mi nombre es María Ignacia Pardo. Y el objetivo del capítulo número 1 es reconocer la historia y los precursores dentro de la psicología moderna del aprendizaje. Nuestros objetivos se basan en exponer los antecedentes históricos. También el saber que está muy presente el tema de la cognición y el tema también de la conciencia en el tema del aprendizaje. También en esta parte vamos a definir el aprendizaje y vamos a ver los aspectos metodológicos en los estudios del aprendizaje. Y también el uso de los no humanos en la investigación del aprendizaje. ¡Yay! Ya. Antecedentes históricos. Las primitivas teorías del aprendizaje tienen sus raíces en la filosofía de René Descartes. Antes de Descartes se pensaba que la conducta humana era determinada por el libre albedrío. Pero con Descartes propuso que muchas de las cosas que hace la gente son reacciones automáticas a estímulos externos, pero al mismo tiempo no abandonaba la idea de lo del libre albedrío. Así que plantea el dualismo cartesiano. Este proponía que existían dos tipos de conductas: las involuntarias, o sea, la reacción inconsciente a estímulos externos, y las voluntarias, que ocurre debido al propósito consciente de la persona. Las acciones involuntarias las llamó como reflejos. Esto provoca que los órganos sensoriales de las personas detecten y reaccionen frente a los estímulos del ambiente. El dualismo de Descartes, mente-cuerpo, alimenta dos tradiciones intelectuales, las cuales son el mentalismo y la reflexología. Posteriormente nace la postura innatista, que dice que nacemos con ideas innatas. El filósofo inglés John Locke estaba en desacuerdo con tal postura, ya que creía que la gente adquiere sus ideas después de nacer. También él pensaba que la mente empieza como una pizarra en blanco, lo que nombraba como una tabula rasa en latín, que se va llenando según las experiencias vividas. Luego, un filósofo inglés llamado Thomas Hobbes, quien creía que la mente funcionaba de una forma tan predecible y sometida a las leyes como los reflejos. En concreto, decía que las conductas voluntarias son regidas por el hedonismo, o sea, la búsqueda del placer y la evitación del dolor. También se habla de las leyes de asociación. Los empiristas británicos aceptaban dos conjuntos de leyes para el establecimiento de las asociaciones, uno primario y otro secundario. Las leyes primarias fueron planteadas originalmente por Aristóteles, el antiguo filósofo griego, quien propuso tres principios para el establecimiento de las asociaciones. 1. La contigüidad. 2. La semejanza. Y 3. El contraste. Algunos filósofos empiristas, como Thomas Brown, propusieron varias leyes secundarias de la asociación. Brown planteó que varios factores influyen en la formación de asociaciones entre dos sensaciones, como la intensidad de las sensaciones y la frecuencia o lo reciente de la presentación conjunta de las sensaciones. Para estudiar cómo se forman estas asociaciones, Ebbinghaus inventó las sílabas sin sentido, combinaciones de tres letras, como HAP, H-A-P, que carecen por completo de significado que pudiera influir en la posible reacción de una persona. Ebbinghaus se utilizó como sujeto experimental. Estudiaba listas de sílabas sin sentido y medía su capacidad para recordarlas en diversas condiciones experimentales. Bien,
Los experimentos y los teóricos que veremos en un momento explicarán muchos de los procesos de los filósofos ya vistos, como lo pudo haber sido Descartes, pasando así a las bases de la investigación sobre el aprendizaje y los intereses de quienes lo postulan. Esto lo podemos dividir en tres partes. La primera, siendo el interés por la cognición comparada y la evolución de la mente. La segunda sería el interés en la forma en que opera el sistema nervioso, la neurología funcional. Y la tercera parte sería el interés por desarrollar modelos animales para el estudio de ciertos aspectos de la conducta. Pues bien, luego de los reflejos, los cuales proponía Descartes, Darwin trató de describir no solo la evolución de los rasgos físicos, sino también la parte psicológica, de las capacidades mentales, que la mente humana es resultado de la propia evolución. Luego de los reflejos, los cuales proponía Descartes, Darwin trató de describir no solo la evolución de los rasgos físicos, sino también la evolución de las capacidades psicológicas o mentales, inclusive que la mente humana es resultado de la propia evolución. Además, no negaba que los seres humanos poseyeran capacidades mentales como la imitación, la atención, la memoria o el razonamiento, y sugería que también los animales no humanos poseen esas mismas capacidades. Darwin reunió evidencia anecdótica de diversas formas de conducta inteligente en los animales. No llegó a ser lo suficientemente convincente para los estándares modernos, au- aunque, según dice, seguía la posibilidad de seguir con el estudio de las capacidades de diversos animales. Luego de esta polémica, se une un nuevo integrante a este estudio, George Romance, donde contribuyó a la investigación del aprendizaje y conductas en los animales. Romance definió inteligencia en términos de la capacidad para aprender. Esta definición recibió gran aceptación de los psicólogos comparados a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y permitió hacer el estudio del aprendizaje animal la clave para obtener información sobre la evolución de la inteligencia. Cabe destacar que los psicólogos comparados son aquellos que en realidad se basan y quieren estudiar las bases del aprendizaje y la conducta. Y así pasamos a la segunda parte, la neurología funcional. Pues ya en la era moderna, los estudios de los procesos del aprendizaje han recibido estímulos de los esfuerzos por hacer uso de los estudios del aprendizaje en animales, para así comprender cómo es que el sistema nervioso opera en ellos. O es decir que también ahora los animales están presentes en el estudio y en experimentos para saber cómo es el aprendizaje. Pavlov inició un trabajo totalmente independiente de Charles Darwin. Siendo aún estudiante de medicina, Pavlov se comprometió con el principio del nervismo, es decir, todas las funciones fisiológicas están regidas por el sistema nervioso. Pavlov, en un principio, investigó fielmente la fisiología digestiva hasta que en 1902 dos investigadores británicos demostraron que un importante órgano, el páncreas en este caso, un órgano digestivo, estaba más controlado por las hormonas que por el sistema nervioso. Esto puso un dilema para Pavlov, porque él estaba interesado más en la fisiología digestiva que en el sistema nervioso, o esa era su prioridad, hasta que lo desmintió. Pues en un esfuerzo por seguir el condicionamiento mediante el sistema nervioso, Pavlov pasó de la fisiología digestiva al estudio del condicionamiento de los reflejos. De este modo consideró el condicionamiento como un medio para obtener información sobre las funciones del sistema nervioso. Pero, ¿cómo podría el sistema nervioso ser un medio para el aprendizaje? Para comprender esto, debemos saber que cualquier tipo de desarrollo está conectado con el sistema nervioso central, ya que cualquier habilidad o conducta de una persona, tanto jóvenes como adultos, se desarrolla debido al nivel de áreas cerebrales y estructuras desarrolladas comunicándose constantemente. Ya en la tercera parte, y en la no menos importante, hablaremos sobre los modelos animales de la conducta. En esta parte, como ya mencioné, hablaremos de los modelos animales y cómo han afectado en el estudio del aprendizaje. Pues en esta época, la época moderna, en los albores de la era moderna, era muy fuerte la creencia que la investigación con animales no humanos nos podía ayudar a entender mejor la conducta humana. El origen de los modelos animales de la conducta humana es más reciente que el de la cognición comparada o la neurología funcional. En este enfoque se dio origen por Dollard y Miller, quienes fueron los que plantearon la teoría de la personalidad. Pero el enfoque, antes mencionado, terminó siendo profundizado por Burgess Frederick Skinner, quien también postuló el condicionamiento operante. También cabe mencionar
que las inferencias son peligrosas si no están cuantificadas y son polémicas si no se entienden bien las razones para el uso del modelo para el estudio. ¿Y por qué animales? Los animales pueden usarse como modelos de la conducta humana porque en realidad no hay diferencias sustanciales entre la fisiología animal y la humana. Ambas fisiologías son el fruto del mismo proceso natural descrito por la teoría de la evolución de la que casi hace 2 siglos sentó los cimientos Charles Darwin. ¿Qué hace que los modelos sean tan válidos para estudiar algo? Para que un modelo sea válido, tiene que ser comparable con su objetivo de referencia, en términos de la característica o función estudiada. Por ejemplo, en arquitectura, si se utiliza un modelo de un edificio para estudiar la apariencia de su fachada, entonces todas las dimensiones de la fachada del modelo deben ser proporcionales a las dimensiones correspondientes del edificio planeado. En contraste, si el modelo se emplea para estudiar la resistencia del edificio a los sismos, entonces resultan cruciales los elementos, por lo que la tarea fundamental al construir un modelo animal es identificar la semejanza relevante entre el modelo animal y la conducta humana de interés dependiendo del fin que se quiera investigar. En este caso, el aprendizaje y la conducta. Pasando así la pregunta, ¿cuál es la definición de aprendizaje? Bueno, y para continuar vamos a hablar sobre la definición del aprendizaje. En sí el aprendizaje es una experiencia humana, entonces ya es difícil darle como un significado. Para llevarlo a algo más concreto, podemos decir que el aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta. Esto involucra estímulos y respuestas específicas y que los resultados de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas con otros similares. Para continuar tenemos que hablar de la diferencia entre aprendizaje y desempeño. Bueno, cada vez que vemos evidencia de aprendizaje, vemos la aparición de un cambio en la conducta, como ya antes lo había mencionado, que también dentro de esta se incluye el desempeño. El desempeño de una nueva respuesta o la supresión de una respuesta que ocurría previamente ya. El desempeño se refiere a todas las acciones de un organismo en un momento en particular. O sea, que un animal haga o no haga algo depende de muchas cosas. Y dentro de estos factores está el aprendizaje. Por lo tanto, no se puede considerar que un cambio en el desempeño automáticamente se refleje en el aprendizaje, ya que el aprendizaje se define en términos de un cambio en los mecanismos de la conducta para enfatizar la distinción entre aprendizaje y desempeño. Y aparte, para poder concretar y definir que ya hubo un aprendizaje, se tiene que haber una prueba de por medio. Bueno, el aprendizaje no es una de las tantas fuentes que hay dentro del cambio conductual que puede tener el ser humano. Hay varios mecanismos que producen cambios conductuales, pero que estos pueden ser efímeros. Y que como son efímeros, no se pueden considerar aprendizaje. Uno de esos casos es como la fatiga, que es el cambio que se produce cuando hacemos un exceso de fuerza física y se produce la fatiga. Eso, por ejemplo, podría ser un cambio conductual efímero, porque luego, nosotros al experimentarlos, podemos calmar esa fatiga. La conducta también puede ser modificada temporalmente por un cambio en las condiciones del estímulo, como son, por ejemplo, cuando estamos en el cine o cuando vamos caminando y alguien nos refleja en la calle con las luces muy fuertes. Ese puede ser un cambio también dentro de la conducta, pero ese es un cambio aprendido, es un cambio en el estímulo que también es aprendido por la evolución, que no tiene que ver con el aprendizaje de por sí. Otros cambios conductuales son de corto plazo y que no se consideran aprendizaje e implican alteraciones en el estadio fisiológico o motivacional del organismo, como por ejemplo el hambre y la sed. En algunos casos ocurren cambios persistentes en la conducta, pero sin la experiencia con eventos del ambiente, que requiere, y para definir el aprendizaje se requiere el ambiente. Un ejemplo más evidente de esto es la maduración. Por ejemplo, cuando un niño no alcanza algo en un instante, tiene que crecer para poder alcanzarlo. Esto es independiente a lo llamado aprendizaje, sino que tiene que ver con la maduración del niño. Y la distinción entre aprendizaje y maduración se basa en la importancia de experiencias especiales para producir el cambio conductual de interés. Pero sin embargo, la distinción es muy poco clara porque en los casos en que se requiere la estimulación del ambiente para el desarrollo madurativo. Un ejemplo de esto son los experimentos con gatos, que han demostrado que su sistema visual no se desarrollará lo suficientemente para permitir la percepción de las líneas horizontales, a menos que sean expuestas a dichos estímulos en los inicios de su vida. Bueno,
Los aspectos metodológicos en el estudio del aprendizaje. Los estudios del aprendizaje comparten dos características metodológicas que son importantes. La primera es una consecuencia directa de la definición del aprendizaje e involucra el uso exclusivo de métodos experimentales en el lugar de métodos observacionales. Esto quiere decir que no es posible investigar los fenómenos del aprendizaje sin el uso de la metodología experimental. O sea que es imposible ver o investigar el aprendizaje sin que sea de manera experimental y no solamente observable. La segunda es la característica metodológica, que es la dependencia de un enfoque de un proceso general, la cual es más una cuestión del estilo intelectual que de la necesidad. Y bueno, como el aprendizaje es una ciencia experimental, estos estudios se concentran en identificar la manera en que la experiencia previa ocasiona cambios a largo plazo dentro de la conducta del ser humano. Esto se reduce a identificar los componentes esenciales de los protocolos de entrenamiento o condicionamiento que tenemos los seres humanos. El énfasis, o sea, lo más importante, es la identificación de variables causales que hacen necesario un enfoque más experimental. Uso de animales no humanos de la investigación del aprendizaje. Investigar en los fenómenos del aprendizaje se necesitan una serie de métodos experimentales. Los científicos pueden estudiar cómo aprender fuentes de reacciones emocionales, cómo participa el aprendizaje de tener comida o evitar el dolor. Una de las preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana se refiere a la evolución de la cognición y de la inteligencia. El conocimiento de las bases neurobiológicas pueden arrojar diferentes tipos de tratamiento de los trastornos del aprendizaje y de la memoria. Estudiar la conducta de los animales es un requisito necesario para cualquier investigación con bases biológicas. Otra ventaja que podría mencionar es la investigación de los animales humanos no aplica características de la demanda. Boyce tomó 10 ratas albinas y las alojó en el invierno a temperatura menos 30 grados. Se reprodujeron normalmente y alcanzaron la población estable de alrededor 50 miembros. 3 ratas murieron antes de demostrar signos de vejez durante 2 años de estudios. La investigación puede resultar más importante para la conducta humana si se lleva a cabo con animales domesticados que viven en situaciones artificiales de laboratorio. Aunque se ha debatido las ventajas y desventajas de la investigación con animales no humanos, parte de esto se ha enfocado en el trato humanitario a los animales. Otro respecto se basa en trato ético que se les tienen hacia ellos. Los que estudian la conducta se tienen que interesarle el bienestar por sus sujetos de investigación, lo cual deben asegurar que van a obtener datos científicos útiles. No es posible que se puedan nivelar los derechos de los animales de la misma forma que se hacen con los humanos. Las personas no tienen derecho a explotarlos, es un recurso exhaustivo de la explotación. Russell y Bruch plantearon las 3 R's, reemplazándolos por otras técnicas de prueba, reducción de número de sujetos usados por medios de técnica estadística y refinamiento de procedimientos experimentales. Sin embargo, Jung y Suárez dicen que no puede llevarse a cabo experimentos en organismos vivos. Técnicas de observación. Los procesos de aprendizaje pueden investigarse por medio de técnicas de observación discretas. Plantas. No pueden investigarse en las plantas porque estas carecen de sistema nervioso. Cultivos. Estos procesos celulares funcionan en un organismo intacto, solo pueden descubrirse mediante el estudio del organismo intacto. Simulaciones por computadora. Requiere un conocimiento profundo de dichos fenómenos antes de crear una simulación por computadora exitosa. Los programas deberían contar con información precisa y detallada sobre la naturaleza de los fenómenos. Simulaciones por computadora cumplen muchas funciones útiles en la ciencia. Pueden ayudar a identificar las brechas en el conocimiento importante y surgir investigación a futuro.
y comenzaremos con las preguntas. Hola, disculpa, ¿te podemos hacer unas preguntas? ¿Sí? Venga. Bueno, ¿cuáles tú crees que son los precursores, los teóricos precursores del aprendizaje y qué teorías hicieron? Creo que podría ser de la filosofía, como Aristóteles o Sócrates, porque ellos eran grandes pensadores, así que pudieron haber pensado cosas sobre el desarrollo. Y aquí estaremos con la segunda pregunta. Ven, acompáñame. Hola, disculpa, ¿te podemos hacer una pregunta? Sí, ya. Mira, según la teoría de evolución de Charles Darwin, ¿crees que estos cambios también pudieron haber hecho un cambio psicológico en el ser humano? ¿Y por qué? Sí, porque la teoría de Darwin sostiene que como ocurren cambios biológicos, también pueden ocurrir cambios psicológicos en el cerebro, por ejemplo. Eso. Muchas gracias. Y aquí vamos con la tercera pregunta. ¡Vamos! Hola, disculpa, ¿te podemos hacer una pregunta? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que tú entiendes por aprendizaje y conducta? Que uno aprende toda la vida y si uno no aprende no surge. Y de la conducta, uno aprende de las conductas, creo. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, pasaremos a la cuarta pregunta. Disculpa, ¿te podemos preguntar algo? Sí, obvio. Ya, perfecto. ¿Crees que tiene consecuencias graves someter a los no humanos, entiéndase por animales, a experimentos o explotación con fines científicos o investigativos? Sí, porque a pesar de que los experimentos con los animales tengan resultados más acertados y más a largo plazo, son éticamente malos, porque los toman como seres no sintientes. Muchas gracias.